Mendiga muerta de hambre me llamaba mi suegra mientras me servía sus sobras. Así que investigué y descubrí que su joyería lavaba millones en oro ilegal. Una denuncia anónima y cayó su imperio. Hoy llora en mi puerta, sin casa ni dinero, mientras yo le cierro la puerta con una sonrisa. El plato aterrizó frente a mí con un golpe seco. Restos de comida fría, ya mordisqueada por los demás, mientras ellos disfrutaban platos recién servidos. Para la enfermera muerta de hambre, anunció mi suegra con una sonrisa cruel. Deberías estar agradecida. Alguien que viene de donde tú vienes debería apreciar cualquier sobra. Todos rieron. Mi esposo se removió incómodo, pero no dijo nada. 25 años trabajando turnos dobles, salvando vidas, y aquí estaba yo, la nuera inmigrante a quien servían sobras. En mi país, respondí suavemente, tratamos mejor a los perros callejeros que usted a la esposa de su hijo. Un silencio helado cayó sobre la mesa. Mi suegra entrecerró los ojos. Mientras vivas bajo nuestro techo, comerás lo que te dé. Mi hijo debería haberse casado con alguien de su nivel, asentí, guardando cada palabra como una promesa. Algún día, esto cambiaría. Permítanme presentarme. Tengo 25 años. Soy enfermera en el área de cuidados intensivos y vine a este país cuando tenía 12 años. Mis padres dejaron todo atrás para darme un futuro mejor. A base de turnos dobles y estudiar por las noches, logré graduarme con honores y conseguir un trabajo decente en el hospital comunitario. Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba arte mientras yo me mataba con anatomía y fisiología. El chico rebelde de familia adinerada que rechazó el negocio familiar de joyería para perseguir su pasión. Sus padres nunca lo perdonaron por eso. Un Di Marcos no mancha sus manos con pintura. Nuestras manos solo tocan oro, le repetía siempre su padre cada vez que nos visitaba. Desde el principio, su familia me trató como a una intrusa. La hija de inmigrantes que atrapó a su hijo y lo alejó del camino correcto. Especialmente mi suegra, que no perdía oportunidad para recordarme mi lugar. Una enfermera decía con ese tono de superioridad que solo ella sabía usar. Podrías al menos haberte casado con una doctora, hijo. Su hermano mayor era diferente, el hijo perfecto, el heredero del imperio. Siempre con trajes caros, relojes ostentosos y esa sonrisa condescendiente cuando hablaba de los negocios internacionales de la familia. Aparecía en revistas de sociedad y tenía contactos en todas partes. Yo solo era la cuñada invisible, la que servía el café cuando venía de visita. Hace 2 años, todo empezó a cambiar cuando mi esposo enfermó gravemente. Una neumonía que se complicó y lo dejó hospitalizado durante semanas. Necesitábamos dinero para un tratamiento especializado que nuestro seguro no cubría. Estábamos desesperados. Fue entonces cuando mi suegra vino a verme al hospital. Recuerdo cada detalle de ese día. El olor a desinfectante. El sonido del respirador ayudando a mi esposo a mantenerse vivo. El taconeo de sus zapatos de diseñador sobre el linóleo gastado. Te ofrezco un trato, dijo, sentándose frente a mí en la cafetería del hospital. Pagaré todo el tratamiento. Sentí un alivio momentáneo hasta que continuó, con una condición. Debes alejarte de mi hijo. El café que sostenía se congeló a medio camino de mi boca. Perdón, ya me oíste. Mi hijo está así porque tú lo alejaste de nuestra familia. De haber seguido el negocio familiar, tendría dinero suficiente para pagar 10 tratamientos como este. Necesita recapacitar, y tú eres el obstáculo. La miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Su hijo está luchando por su vida y usted está poniendo condiciones, le dije con la voz temblorosa. ¿Qué clase de madre hace eso? Una madre que quiere lo mejor para su hijo, respondió con frialdad. Piénsalo. La oferta caduca en 24 horas. Se levantó y se fue, dejándome completamente destrozada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en la incómoda silla junto a la cama de hospital. Al final, tuve que hipotecar nuestro pequeño apartamento y pedir préstamos a mis compañeros del hospital. Trabajé turnos triples y vendí todo lo que teníamos de valor. Mi esposo se recuperó lentamente, sin saber nunca del ultimátum de su madre. Yo preferí callar. ¿Para qué añadir más dolor? Hace 6 meses, la tensión era insoportable, así que accedimos a mudarnos temporalmente con sus padres mientras terminábamos de pagar las deudas. Una oferta de paz, según mi suegra. En realidad, fue el comienzo de un infierno diario de humillaciones y desprecios. Todo cambió la semana pasada. Estaba buscando toallas limpias en el armario del pasillo cuando escuché a mi suegro y a su hijo mayor discutiendo en el despacho.
Mencionaron algo sobre el último envío de Perú y problemas con la aduana en Dubái. Normalmente no habría prestado atención, pero entonces escuché a mi suegro decir claramente: si alguien descubre los lingotes sin certificar, estamos acabados. Me quedé paralizada, con las toallas aún en las manos. ¿Lingotes? ¿Sin certificar? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Ese mismo día, mientras todos estaban fuera en una cena de negocios, mi curiosidad pudo más. Sabía que había una parte del sótano que siempre permanecía cerrada. Almacén de antigüedades familiares, decían. El suegro tenía las llaves siempre consigo, pero yo había notado que guardaba un duplicado en su despacho. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, usé la llave y bajé las escaleras hacia el sótano prohibido. No podía creer lo que estaba viendo. Varios lingotes de oro sin ningún tipo de sello oficial, carpetas llenas de documentos de exportación y facturas de empresas que nunca había escuchado mencionar. Por un momento sentí la tentación de tomar uno de los lingotes, sentir su peso, comprobar si era real. Pero me contuve. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Tomé algunas fotos rápidas con mi teléfono y me aseguré de dejar todo exactamente como estaba. Mientras subía las escaleras, una terrible certeza se formó en mi mente: la fortuna que me habían restregado en la cara, los lujos con los que vivían mientras yo mendigaba para salvar a mi esposo. Todo parecía provenir de algo que no era completamente legal. ¿Por qué guardar oro sin sellos en un sótano oculto? ¿Por qué tanto secretismo? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no me sentía intimidada. Ya no me sentía inferior. La muerta de hambre ahora tenía en sus manos el poder para destruirlos a todos. Esa noche, después de otra cena donde me sirvieron sobras, miré a mi suegra directamente a los ojos por primera vez. «¿Sabe?», le dije con una calma que nunca había sentido. A veces las personas que parecen más poderosas son las que tienen más que perder. Ella se rió, sin entender lo que yo ya sabía. «¿Y qué podrías saber tú de poder, querida?», respondió, sirviéndose más vino en su copa de cristal. Sonreí ligeramente y me retiré a mi habitación. La investigación estaba a punto de comenzar. Esa noche, mientras preparaba nuestra habitación, mi esposo se acercó por detrás y me abrazó sin decir palabra. «Lo siento», susurró finalmente. «Mi familia. No siempre fueron así». No dijo más, pero ese pequeño reconocimiento significó algo. Durante las semanas siguientes, me convertí en una especie de detective. Con el descubrimiento en el sótano, sabía que había tropezado con algo grande, pero necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Cada noche, después de que todos se fueran a dormir, revisaba meticulosamente mi teléfono, ampliando las fotos que había tomado, estudiando los documentos. Los nombres comenzaron a repetirse: empresas en Panamá, Islas Caimán y Liechtenstein. Facturas de exportación a joyerías en Dubái y Hong Kong. Menciones a envíos especiales desde Perú y Colombia. Todo parecía conectarse, pero todavía me faltaban piezas del rompecabezas. Una tarde, mientras mi suegra y mi cuñado estaban en su habitual sesión de compras, decidí arriesgarme nuevamente. Esta vez me dirigí al despacho de mi suegro. Si había más respuestas, estarían ahí. Con cuidado, revisé los cajones del escritorio. La mayoría contenían papeles normales, facturas de la joyería oficial, nóminas, documentos de seguros. Pero en el último cajón, oculta bajo una pila de revistas de negocios, encontré una memoria USB negra con un pequeño diamante incrustado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde otra habitación. Encendí la computadora del despacho, conecté la memoria y comencé a revisar su contenido. Había carpetas con etiquetas de fechas, todas meticulosamente organizadas. Abrí una al azar y lo que vi me dejó helada. Fotografías de minas ilegales en lo profundo de la selva peruana. Hombres trabajando en condiciones infrahumanas. Niños cargando sacos de tierra. Ríos contaminados de un color naranja antinatural. En otra carpeta encontré correos electrónicos entre mi suegro y varios funcionarios de aduanas en diferentes países. Sobornos, amenazas veladas, promesas de compensación adecuada por discreción continua. Estaba tan absorta copiando archivos a mi teléfono que no escuché los pasos hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué demonios estás haciendo en mi despacho?, me giré bruscamente. Mi suegro estaba en la puerta, su rostro normalmente compuesto ahora contraído en una máscara de furia. Miró la pantalla, luego la memoria USB, y su expresión cambió de ira a algo más frío y calculado. Yo estaba buscando las fotos de la boda, improvisé, tratando de controlar el temblor en mi voz.
Mi esposo mencionó que usted tenía copias digitales y quería sorprenderlo con un álbum para nuestro aniversario. Sus ojos se estrecharon, evaluándome. Sabía que no me creía, pero tampoco podía estar seguro de cuánto había visto. Las fotografías familiares están en el ordenador de la sala, dijo lentamente. No en mi despacho privado. No en mis archivos personales. Se acercó y cerró la sesión de la computadora, arrancando la memoria USB y guardándola en su bolsillo. La próxima vez que necesites algo, pregúntame directamente. Su voz era engañosamente tranquila. No me gusta que la gente husmee en mis cosas. Especialmente las personas que viven bajo mi techo. Por caridad. Esa última palabra cayó como un látigo. Asentí, murmurando una disculpa, y salí rápidamente. Mi corazón seguía acelerado mientras subía a mi habitación. Sabía que estaba en peligro. Ya no era solo la nuera molesta, ahora era una amenaza potencial. Esa noche, durante la cena, noté que mi suegro me observaba con más atención. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos estaban allí, evaluándome, calculando algo detrás de esa mirada aparentemente tranquila. ¿Cómo va tu trabajo en el hospital?, preguntó repentinamente. ¿Sigues con esos turnos nocturnos?, sí, respondí cautelosamente. De hecho, mañana empiezo una semana de nocturnos. ¿Qué? Conveniente, comentó, tomando un sorbo de vino. Un trabajo tan noble. Cuidando a los enfermos mientras todos duermen. Había algo en su tono que me erizó la piel. No era una observación casual. Era una advertencia velada. A la mañana siguiente, noté que habían instalado una nueva cámara de seguridad en el pasillo frente a nuestra habitación. Por seguridad, dijo mi suegra cuando la cuestioné. También descubrí que mi suegro había cambiado todas las cerraduras del despacho y el sótano. Me estaban vigilando. La sensación de ser observada constantemente me seguía a todas partes. Cuando desayunaba, cuando salía a trabajar, incluso sentía que revisaban mi habitación cuando no estaba. Una tarde encontré mi teléfono en una posición diferente a como lo había dejado. Otra vez, mi laptop apareció extrañamente reiniciada. Fue entonces cuando decidí contactar con alguien que pudiera ayudarme. Recordaba a un ex empleado que mi suegro había despedido de forma especialmente cruel el año anterior. Lo había conocido brevemente durante una cena de la empresa donde noté que era el único que no adulaba constantemente a la familia. Mi esposo me había contado que lo despidieron cuando su esposa enfermó de cáncer, justo cuando más necesitaba el trabajo y el seguro médico. Lo contacté a través de LinkedIn, inventando que quería consultarle sobre posibilidades de trabajo en el sector joyero. Acordamos vernos en una cafetería cerca del hospital donde yo trabajaba. El ex empleado estaba nervioso cuando nos encontramos. Miró varias veces por encima de su hombro antes de sentarse. No esperaba que la nuera del jefe quisiera verme, dijo después de pedir un café. Especialmente después de cómo terminaron las cosas. No estoy aquí por lo que piensas, le confesé tras asegurarme de que nadie nos escuchaba. Creo que mi suegro está involucrado en algo ilegal. Algo grande. Su rostro cambió inmediatamente. La sorpresa inicial dio paso a una expresión más compleja, mezcla de miedo y confirmación. ¿Qué es exactamente lo que sabes?, preguntó en voz baja. Oro, respondí. Creo que están traficando con oro ilegal. Asintió lentamente, como si yo acabara de confirmar algo que él ya sabía. Trabajé 10 años para ellos, dijo finalmente. Al principio era una joyería normal. Prestigiosa, cara, pero legal. Luego empezaron las importaciones especiales. Lingotes sin certificación. Documentos que teníamos que procesar a altas horas de la noche. Transferencias a cuentas extrañas. Me contó cómo había empezado a sospechar cuando notó discrepancias en los registros de inventario. Cantidades de oro que entraban sin origen claro. Joyas que se vendían pero cuyos ingresos nunca se registraban completamente en la contabilidad oficial. Cuando mi esposa enfermó, necesitaba dinero desesperadamente. Cometí el error de insinuar que sabía algo. Pensé que podrían pagarme mejor si entendían mi situación. Su voz se quebró. En lugar de eso, me despidieron al día siguiente. Sin indemnización, sin referencias. Mi esposa perdió el seguro médico en pleno tratamiento. Me entregó una memoria USB. Copié algunos archivos antes de irme. Nunca me atreví a usarlos porque tenía miedo de lo que pudieran hacernos a mí o a mi esposa. Pero tú podrías. Esa noche, después de mi turno en el hospital, revisé el contenido de la memoria. Lo que encontré superaba mis peores sospechas.
Había pruebas de que la familia de mi esposo compraba oro extraído de minas ilegales en Perú y Colombia, oro obtenido a costa de la destrucción de bosques tropicales, contaminación con mercurio de ríos enteros y explotación de comunidades indígenas. Los documentos mostraban cómo blanqueaban este oro a través de su joyería legítima, mezclándolo con oro legal y falsificando certificados de origen. Exportaban los lingotes a Dubái y Hong Kong, donde los precios eran mejores y las preguntas menos frecuentes. Era un negocio de millones de dólares. Y mi cuñado, el hijo favorito, no era solo un partícipe, era el arquitecto financiero de toda la operación. Su trabajo era crear el laberinto de empresas fantasma que ocultaban el dinero. Mientras profundizaba en mi investigación, las tensiones en casa aumentaban. Mi suegra intensificó sus humillaciones, como si presintiera que algo había cambiado. Durante una cena familiar donde celebraban un nuevo contrato con una cadena de joyerías en Europa, mi suegra sirvió champán a todos excepto a mí. No queremos desperdiciar el buen champán, dijo con una sonrisa malévola. Además, ¿qué sabrá una enfermera sobre Dom Pérignon? Mi suegro intervino, sorprendiéndome. Dale una copa a la chica. Después de todo, es familia, me miró fijamente mientras hablaba. Y la familia debe permanecer unida, ¿verdad? La lealtad familiar es lo más importante. Noté cómo mi esposo apretaba el tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando todos se distrajeron, silenciosamente intercambió su plato con el mío. Una pequeña rebelión que no pasó desapercibida para su madre, quien entrecerró los ojos con disgusto. No era un gesto de amabilidad. Era otra advertencia. Esa noche, mientras todos dormían, bajé silenciosamente a la cocina para tomar un vaso de agua. Al regresar, escuché voces amortiguadas desde el despacho. Me acerqué lentamente y me detuve junto a la puerta entreabierta. Está husmeando, era la voz de mi suegro. La he visto. ¿Sabe algo? Es solo una enfermera estúpida, respondió mi cuñado. ¿Qué va a entender de nuestras operaciones? No la subestimes, la voz de mi suegro sonaba tensa. Tu hermano se casó con ella por algo. Puede que parezca simple, pero tiene esa mirada. Esa mirada de quien observa y calcula. ¿Qué sugieres entonces? Hubo una pausa. El embarque grande llegará pronto. Después de eso, podemos prescindir de problemas potenciales. Mientras tanto, no la pierdas de vista. Y asegúrate de que tu hermano siga tan ciego como siempre. Mi sangre se heló. ¿Estaban planeando hacerme algo? ¿O simplemente deshacerse de mí de alguna manera menos violenta? Cualquiera que fuera su plan, tenía 3 semanas para actuar. Durante los días siguientes, fingí ignorancia total. Sonreía cuando mi suegra me insultaba. Asentía cuando mi cuñado alardeaba de sus complejas transacciones financieras. Incluso ayudaba en la cocina cuando había invitados importantes, aceptando el papel de sirvienta que me habían asignado, pero cada noche, revisaba y organizaba meticulosamente las pruebas que había reunido. Fotos de los lingotes en el sótano. Documentos de las empresas fantasma. Correos electrónicos comprometedores. Testimonios grabados del ex empleado. Incluso logré fotografiar discretamente una reunión de mi suegro con un hombre que, según mis investigaciones, era un conocido contrabandista. Mientras tanto, mi esposo seguía ajeno a todo. Pasaba los días en su estudio pintando, feliz de estar temporalmente liberado de preocupaciones financieras gracias a la generosidad de sus padres al acogernos. Cuando intentaba hablarle sobre cómo me trataba su familia, siempre tenía la misma respuesta: solo ignóralos. Así son ellos. No vale la pena enfrentarlos. Su cobardía, que antes veía como pacifismo, ahora me parecía complicidad. Cada día me sentía más sola, más atrapada. 2 días antes de que llegara el misterioso embarque grande, mi suegra organizó una cena para celebrar el cumpleaños de mi cuñado. Toda la alta sociedad estaba invitada. Políticos locales, empresarios influyentes, incluso un juez. Como siempre, yo era invisible, moviéndome entre los invitados sirviendo canapés mientras mi esposo charlaba animadamente sobre arte con una galerista. A mitad de la velada, mi suegra me llamó a la cocina. Estaba radiante en su vestido de diseñador, joyas relucientes en su cuello y muñecas. Necesito que sirvas el postre, ordenó. Y por favor, intenta no arruinarlo como todo lo demás. Asentí silenciosamente. Fue entonces cuando ella añadió: oh, y luego puedes irte a tu habitación. No es necesario que te quedes para el brindis final. No es como si alguien fuera a notarlo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Todas las humillaciones, todas las amenazas veladas, todo el miedo de las últimas semanas cristalizaron en una determinación fría y clara. ¿Sabe algo, señora?, dije,
sorprendiéndola con mi tono. Algún día recordará este momento. Recordará cómo trató a la persona que tenía el poder de destruirlo todo. Su rostro palideció momentáneamente antes de recuperar su arrogancia habitual. ¿Me estás amenazando, niña? Tú a mí, se rió, pero su risa sonaba hueca. No eres nada. Una don nadie que tuvo suerte de atrapar a mi hijo. Deberías estar agradecida de que te permitimos estar bajo nuestro techo. Ya veremos quién debería estar agradecida, respondí con calma, mientras salía de la cocina con la bandeja de postres. Esa noche, mientras todos celebraban, tomé mi decisión final. La encrucijada moral que había estado evitando durante semanas. ¿Lealtad familiar o justicia? ¿Proteger a mi esposo, que nunca me había protegido, o hacer lo correcto? En mi habitación, con las manos temblorosas pero la mente clara, organicé todas las pruebas que había recopilado. Creé un correo electrónico anónimo y redacté un mensaje detallado. Adjunté documentos, fotografías, grabaciones, todo lo que tenía. Lo envié simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción, a una unidad especializada en delitos ambientales, y a un periodista de investigación conocido por sus reportajes sobre minería ilegal. Cuando presioné enviar, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por primera vez en meses, pude respirar profundamente. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Demasiado normales. Seguí yendo al hospital, soportando las humillaciones de mi suegra, fingiendo que nada había cambiado. Una semana pasó. Luego 2. Comencé a preguntarme si mi denuncia había quedado enterrada en alguna bandeja de entrada oficial. Mi esposo entró inesperadamente a la habitación una noche mientras guardaba las copias de las pruebas que había enviado. Me congelé, temiendo su reacción. Él miró los documentos, luego a mí. No sé qué estás haciendo, dijo en voz baja, pero confío en ti. Siempre has sido la fuerte de los dos. Salió sin hacer más preguntas, dejándome sorprendida. Quizás no estaba tan ajeno como yo pensaba. Una semana pasó. Luego 2. Comencé a preguntarme si mi denuncia había quedado enterrada en alguna bandeja de entrada oficial. Mi ansiedad crecía. Cada sirena de policía que escuchaba me hacía saltar. Cada vez que mi suegro recibía una llamada, contenía la respiración. Mi esposo comenzó a preguntarme si estaba enferma, por mi constante estado de nerviosismo. A finales del segundo mes, noté las primeras señales de que algo estaba ocurriendo. Mi suegra mencionó casualmente durante la cena que extrañamente, la joyería está siendo auditada. Su tono era ligero, pero sus ojos revelaban preocupación. Una semana después, vi en las noticias un reportaje especial sobre la minería ilegal en Sudamérica. Mostraban imágenes de destrucción ambiental idénticas a las que yo había encontrado en los archivos. El periodista, el mismo al que había enviado mi denuncia, hablaba sobre nuevas pruebas recibidas por este medio y una investigación en curso. Mi corazón dio un vuelco cuando mencionaron específicamente las rutas de contrabando que conectaban Perú, Colombia, Dubái y Hong Kong. Las mismas rutas que había detallado en mi denuncia. El cuñado, normalmente tan presente en casa, de repente anunció que debía viajar para resolver un problema con un cliente en Dubái. Su partida fue apresurada, casi frenética. Se llevó muchas maletas para un viaje de negocios corto. Aún así, los días seguían pasando y nada concreto ocurría. 3 meses después de mi denuncia, mi suegro parecía recuperar su confianza. En una cena, lo escuché decir: las aguas se han calmado. Parece que fue una falsa alarma. Un mes después, perdí la esperanza. Quizás el poder de mi suegro llegaba más lejos de lo que pensaba. Quizás había sobornado a alguien más. O tal vez mi denuncia simplemente no era lo suficientemente sólida. El gran embarque llegó y se fue. Los negocios continuaron. Mi suegra incluso organizó una fiesta de verano, presumiendo de sus nuevas joyas exclusivas de Dubái. 5 meses después de mi denuncia, había aceptado mi derrota. Estaba planeando en secreto nuestro escape. Había ahorrado suficiente para un pequeño apartamento donde mi esposo y yo podríamos empezar de nuevo, lejos de su familia tóxica. Fue entonces cuando todo explotó. Una mañana normal de jueves, estábamos desayunando cuando sonó el teléfono de mi suegro. Lo vi palidecer mientras escuchaba. No entendí todo, pero capté fragmentos: operativo en curso, orden judicial, congelación de cuentas. Cuando colgó, el silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar. Mi suegro tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Luego levantó la vista y me miró directamente desde el otro lado de la mesa. En sus ojos vi que lo sabía.
Después de todos estos meses, sabía que había sido yo. Tú, dijo simplemente, con una voz tan fría que parecía venir de la tumba. Mi esposo nos miró confundido, pero yo sostuve la mirada de mi suegro sin parpadear. Yo respondí con calma. La mendiga muerta de hambre. El sonido de sirenas acercándose a la casa cortó el aire como un cuchillo. La tormenta que había desatado hace 5 meses finalmente llegaba, y yo, por fin, estaba lista para enfrentarla. El sonido de sirenas se intensificó hasta convertirse en un aullido ensordecedor frente a la casa. Segundos después, el estruendo de la puerta principal siendo forzada sacudió toda la mansión. Policía Nacional. Fiscalía Anticorrupción. Nadie se mueva. Uno de los agentes habló por radio mientras entraba. Confirmado. Equipo B, procedan con la intercepción del cargamento en el puerto. Entendí inmediatamente. Habían coordinado la redada con la llegada del famoso embarque grande. El momento perfecto para atraparlos con las manos en la masa. Mi denuncia no solo había dado información, sino el timing exacto que necesitaban. Lo que siguió fue como una escena de película, pero terriblemente real. Agentes uniformados inundaron el comedor donde estábamos desayunando. Mi suegro se levantó bruscamente, volcando su taza de café. «Esto es un error», gritó, sacando su teléfono. «Llamen a mi abogado inmediatamente». Un agente de traje, que parecía liderar el operativo, se acercó con calma inquietante. «Señor Di Marco, queda detenido por presuntos delitos de contrabando internacional, evasión fiscal y blanqueo de capitales». Su voz era profesional y fría. «Tiene derecho a guardar silencio». «Todo lo que diga», mi suegro lo interrumpió. «Sé perfectamente mis derechos», bramó mientras otro agente le quitaba el teléfono. «Quiero a mi abogado aquí ahora». Fue entonces cuando noté algo crucial. No era solo la policía local. Había agentes con chaquetas de distintas agencias, delitos económicos, unidad de inteligencia financiera, e incluso un grupo que portaba las insignias de Interpol. Esto era algo grande, mucho más grande de lo que había imaginado. Mi suegra, habitualmente tan compuesta, comenzó a gritar histéricamente mientras los agentes abrían maletines y desplegaban documentos sobre la mesa. «Somos ciudadanos respetables. Tenemos una joyería legítima. Esto es un error». El agente principal simplemente colocó una orden de registro frente a ella mientras otros comenzaban a dispersarse metódicamente por la casa. De repente, un agente se me acercó. «¿Es usted la señora Di Marco?», preguntó secamente. Si respondí con un hilo de voz, «Necesitará acompañarnos también». Para interrogatorio. Mi esposo se levantó de inmediato. «¿Qué? Ella no tiene nada que ver con los negocios de la familia». El agente se mantuvo impasible. «Todos los residentes de esta casa son personas de interés en la investigación. Vendrá con nosotros». Mi suegra, que había estado gritando sin parar, de pronto fijó sus ojos en mí y su rostro se transformó con una expresión de comprensión y furia. «Fuiste tú», chilló, abalanzándose hacia mí con las manos extendidas como garras. «Traidora. Maldita traidora». Retrocedí instintivamente, pero no fue necesario. Mi esposo se interpuso entre nosotros con una rapidez que me sorprendió, sujetando a su madre por las muñecas. «Basta ya», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «No te atrevas a tocarla». Mi suegro, que estaba siendo esposado, se giró hacia nosotros. «¿Tú también, hijo? Nos traicionas por esta. ¿Esta muerta de hambre? Después de todo lo que hemos hecho por ti». La respuesta de mi esposo resonó por toda la habitación. «Lo que han hecho por mí», su voz temblaba de furia. «¿Hablas de cuando se negaron a ayudarme cuando estaba muriendo? ¿O cuando intentaron manipular a mi esposa para que me dejara? Lo único que han hecho es avergonzarse de mí toda mi vida por no querer ser parte de sus negocios sucios». Los agentes separaron a todos mientras continuaban con el registro. Vi cómo subían y bajaban las escaleras, entrando al despacho, al sótano, a todas las habitaciones. Los vi sacar cajas, computadoras, documentos. En medio del caos, escuché al agente principal ordenar: «Llévense a todos para interrogatorio. Procesamiento por separado». Así fue como terminé en la parte trasera de un coche policial, esposada, viendo cómo mi esposo era introducido en otro vehículo mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Los suegros ya habían partido en coches separados minutos antes, gritando sobre llamadas a abogados y amenazas de demandas. Las siguientes 12 horas fueron un borrón de salas frías, preguntas interminables y café aguado. Me interrogaron sobre mi conocimiento de los negocios familiares, mis movimientos en la casa, mi acceso a documentos. Respondí con honestidad, explicando exactamente lo que había descubierto y cómo. Cuando mencioné la denuncia anónima, noté un cambio sutil en la actitud del interrogador. No dijo nada explícito,
pero su lenguaje corporal cambió. Después de eso, las preguntas se volvieron menos hostiles, más dirigidas a confirmar detalles que ya parecían conocer. Pasada la medianoche, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Un nuevo oficial entró, intercambió algunas palabras en voz baja con mi interrogador, y luego se dirigió a mí. «Puede irse. Su esposo la está esperando en recepción». No ofrecieron disculpas ni explicaciones adicionales. Simplemente me devolvieron mis pertenencias y me escoltaron hasta la salida. Mi esposo estaba sentado en un banco de plástico, con aspecto exhausto pero ileso. Cuando me vio, se levantó de un salto y me abrazó como si temiera que fuera a desaparecer. «No tenías idea, ¿verdad?», preguntó mientras salíamos al aire frío de la noche. «¿De qué?». «De la magnitud». Los agentes dijeron que era una investigación internacional que llevaba años en marcha. Mencionaron colaboradores en 3 países diferentes. Guardé silencio. No estaba segura de cuánto debía revelar, incluso a él. Tomamos un taxi a un hotel cercano. No podíamos volver a la casa, que ahora estaba sellada como escena del crimen. En la recepción, un televisor mostraba un noticiario de última hora. No necesitamos el sonido, las imágenes lo decían todo. La mansión familiar rodeada de coches policiales. Mi suegro y mi suegra siendo escoltados, rostros parcialmente cubiertos pero reconocibles. Y luego, lo que más me impactó, mi cuñado, descendiendo de un avión en el aeropuerto, esposado y flanqueado por agentes de Interpol. El titular decía: «Desarticulada red internacional de contrabando de oro ilegal, detenciones en 3 continentes». «Dios mío», murmuró mi esposo. Mi hermano también. «Lo siento», dije, aunque no estaba segura de si realmente lo sentía. «No lo hagas», respondió, sorprendiéndome. Siempre supe que había algo turbio en los negocios familiares. Por eso nunca quise formar parte de ellos. Esa noche, en la habitación de hotel, mientras las noticias seguían detallando el alcance de la operación, más de 50 detenidos, red operando desde 2017, daños ambientales irreparables en la Amazonía. Mi esposo finalmente me preguntó: «¿Fuiste tú, verdad?». La denuncia anónima. No tenía sentido mentir. Sí, esperé recriminaciones, enfado, decepción. En lugar de eso, tomó mi mano. «Gracias», dijo simplemente. Por hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era uno de los agentes principales. «Señora, solo quería informarle que después del interrogatorio, hemos descartado cualquier participación suya en la red criminal». Su tono era profesional pero amable. «También». Hizo una pausa. «Quería agradecerle personalmente. Su denuncia nos proporcionó piezas cruciales que buscábamos desde hace tiempo». «Entonces, ¿ya estaban investigándolos?», pregunté en voz baja. Llevábamos 2 años siguiendo esta red. Teníamos sospechas fuertes, pero nos faltaban pruebas concretas para los registros. Su información nos dio exactamente lo que necesitábamos, especialmente la fecha exacta del embarque grande», añadió. Nos permitió coordinar operativos simultáneos en 3 puertos diferentes. Incautamos más de 200 kilos de oro ilegal y detuvimos a los principales distribuidores. Era la pieza que nos faltaba. Han pasado 3 años desde que la mansión Di Marco fue invadida por agentes de 3 continentes. La joyería familiar, ese imperio que durante décadas representó lujo y prestigio, ahora solo existe en expedientes judiciales y reportajes periodísticos. Los veo ocasionalmente en los noticieros. Mi suegro, condenado a 12 años de prisión, envejeció una década en solo 3. Mi cuñado, el arquitecto financiero de todo el entramado, recibió 15 años por ser el cerebro detrás del blanqueo. Ambos ahora visten naranja en lugar de trajes italianos, pero es mi suegra quien sufrió la caída más vertiginosa. El tribunal le permitió libertad condicional por falta de participación directa en las operaciones criminales, aunque congelaron todos sus bienes. La última vez que la vi fue hace 2 meses. Estaba parada frente a mi puerta, irreconocible sin sus joyas y ropa de diseñador. «Necesito ayuda», dijo, con la mirada fija en el suelo. «No tengo a dónde ir». Me contó cómo sus amistades desaparecieron cuando ya no podía financiar cenas extravagantes. Cómo las puertas se cerraban cuando llegaba pidiendo favores. Cómo los miembros de su club la miraban y susurraban la traficante a sus espaldas. La observé detenidamente, esta mujer que una vez me llamó mendiga muerta de hambre mientras me servía sobras de comida. Esta mujer que intentó separarnos cuando mi esposo estaba hospitalizado. Esta mujer que ahora estaba en mi puerta, hambrienta de ayuda. «Por favor», susurró. «No tengo a nadie más». Un silencio largo se extendió entre nosotras.
Entonces, sin prisa, le ofrecí un plato con las sobras de nuestra cena familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el gesto. No merezco tu ayuda, murmuró. No, no la mereces, respondí con calma. Pero a diferencia de ti, yo no mido el valor de las personas por su cuenta bancaria. Le entregué una dirección y un nombre de contacto en el hospital donde trabajo. Están buscando personal de limpieza. El sueldo es mínimo y los turnos son largos. Pero es trabajo honesto. Tomó el papel con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas después de todo? Porque la verdadera pobreza no es la falta de dinero, respondí, mirándola directamente a los ojos. Es la falta de compasión. Mi esposo y yo compramos una casa modesta con nuestros ahorros. Él da clases de arte en una escuela pública y yo sigo siendo enfermera. Tenemos lo justo, pero vivimos sin el peso de la mentira o el crimen. A veces, cuando sirvo la cena y todos se sientan a la mesa para comer lo mismo, pienso en aquellos días en que me sentía inferior por no tener joyas o ropa cara. Ahora entiendo que la verdadera riqueza siempre estuvo dentro de mí, en mi dignidad, en mi resistencia, en mi capacidad para mantenerme íntegra incluso cuando todo estaba diseñado para quebrarme. Dicen que la justicia es ciega, pero no sorda. Escuchó mi voz cuando nadie más quería oírla. Y hoy, finalmente, todos comemos en la misma mesa.